Bueno, buenas noches, José Luis Saavedra, Buenas noches. para Radio Rebelión. Compañero José Luis Saavedra, docente universitario, y bueno, entre otros trabajos, recientemente publicó un libro sobre Tariquía, Mujeres de Tariquía, Mujeres de la Resistencia, Mujeres Libertad. de la Libertad. Muy importante porque justamente habla de esa lucha histórica de hace años, que en gran medida protagonizada por mujeres, que eso es lo llamativo también. Bueno, entonces, José Luis, nos gustaría que expliques un poquito el conflicto para gente que, teniendo en cuenta que además hay toda una tergiversación de parte de distintos poderes, desde el gobierno hasta poderes locales, sobre lo que significa el conflicto. Entonces es bueno explicar qué significa y qué consecuencias puede tener que se destruya Tariquía, ¿no? Entonces, adelante, José Luis. Con todo gusto y de verdad muchísimas gracias por esta posibilidad de poder compartir con los oyentes de Radio Rebelión. A ver, ciertamente el tema es complejo, no es fácil decirlo en pocos minutos, pero convengamos en principio que estamos hablando de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. ¿Cuáles son las características de una reserva, sea cual fuere este? Que necesariamente tiene funciones ambientales estratégicas, es decir, funciones ambientales muy importantes. Y más aún en el caso de Tariquía, que en realidad es un acuífero, es decir, es una zona de recarga acuífera para todos los valles centrales de Tarija, para todo el Valle Central de Tarija y por tanto para todo el ámbito del departamento de Tarija y aledaños, incluyendo Chuquisaca, incluyendo Potosí. La gente que en Bolivia conoce estas regiones sabe que gran parte de Potosí, de Chuquisaca y parte de los valles de Tarija son zonas extremadamente secas, afectadas largamente por la sequía. Y esto tiene que ver precisamente con los efectos y la contaminación que se está causando en los ríos, en las lagunas y también, por supuesto, en las reservas como la de Tariquía o en otras reservas que están más hacia el departamento de Santa Cruz. Esto es un primer ámbito. Segundo ámbito, habiendo establecido el carácter estratégico, habiendo dado una razón, hay muchas más de cuál es la importancia de Tariquía, hay que decir que el conflicto por la defensa de Tariquía se remonta a al menos el 2015. En el primer semestre del 2015, el gobierno del presidente Evo emitió cuatro decretos supremos que afectan de manera directa las 22 áreas protegidas de Bolivia, incluido obviamente la reserva de Tariquía. ¿Qué suponen? En resumen, sería interesante hablar sobre estos cuatro decretos, pero no disponemos de mucho tiempo. Lo central es el decreto 2366. ¿Qué dice este decreto? Este decreto dice que, contrario a la ley, sobre todo a la ley de medio ambiente 1333, este decreto 2366 dice que se puede hacer exploración y explotación petrolera en áreas protegidas. Eso implica que se puede hacer exploración y explotación petrolera también en Tariquía y en todas las 22 áreas protegidas del país. Este decreto es realmente nefasto, porque, reitero, va contra la ley del medio ambiente y contra la propia Constitución, que dedica un capítulo entero al tema de las áreas protegidas como áreas estratégicas, y más aún en estos tiempos de cambio climático, calentamiento global, todo eso que ya la gente sabe. Entonces, frente a este decreto vulnerador de derechos, frente a este decreto avasallador de las leyes de la Constitución, etcétera, es que ya a partir del 2015, la gente de Tariquía, sobre todo la subcentral de Tariquía, Pampa Grande, Chiquiacá, etcétera, Acheralves, etcétera, empiezan a movilizarse en principio para que se derogue este decreto y que se cuide entonces el carácter estratégico, se observe el carácter estratégico de la reserva. El gobierno,
como con todas las movilizaciones en defensa de los derechos y del medio ambiente, el gobierno de Evo Morales hace caso omiso a estas demandas y protestas de los comunarios de Tariquía. Es decir, en ningún momento tiene la más mínima intención, ni el anterior gobierno de Evo, ni el actual de Arce, de modificar ese decreto y los otros 3 decretos que también son atentatorios a los derechos de las comunidades campesinas. Nombro nada más el otro decreto, norma el tema de la consulta, que es estratégico para los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Ese decreto del 2015 establece que no hay más consulta de carácter previo, libre, informado y de buena fe y con consentimiento previo de las comunidades, sino se reduce a un mero carácter administrativo, a un mero trámite administrativo la consulta, que es un derecho constitucional de los pueblos indígenas. Recordemos que es en ese contexto del 2015 que el presidente Evo va a decir la consulta es una pérdida de tiempo, expresión textual del presidente Evo. Entonces, son varios decretos, los 4 decretos atentatorios, reitero, de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. El otro decreto es sobre el tema de las compensaciones, que ese decreto reduce a una sola compensación por una única vez, está bien dicho, por una sola vez la compensación económica, no más. Y el monto lo fija la empresa en coordinación con el gobierno. Es decir, son varios decretos entonces atentatorios. Bien, frente a esto es que las comunidades se movilizan, el gobierno no les hace caso a ninguna, y frente a esta indiferencia, por decirlo menos, del gobierno, es que se desarrolla la primera marcha por la defensa de Tariquía, abril del 2017. Una marcha muy sacrificada durante 4 días, en principio con un sol intenso y después con lluvia, frío, etc. Y llegan después de 4 días a Tarija y resuelven que Tariquía no se toca. En resumen, esa es la principal consideración de la marcha. Tariquía no se toca. Lamentablemente, esta sacrificada marcha tampoco es atendida por el gobierno, no modifica en modo alguno el gobierno estos decretos de avasallamiento a la reserva de Tariquía. Es más, no solamente que el gobierno no modifique en modo alguno su política radicalmente extractivista, sino que el propio año 2014, a espaldas de las comunidades, aprueba un plan de manejo totalmente contrario al carácter estratégico de la reserva. ¿Qué implica en resumen? Igual se puede hablar mucho, pero por cuestiones de tiempo, digamos, lo central del plan de manejo aprobado en 2014 sin consulta alguna a las comunidades, sino que lo hace de manera totalmente arbitraria y verticalista el gobierno de Evo Morales. Ese decreto, perdón, ese plan de manejo del 2014 modifica radicalmente la zonificación de Tariquía, es decir, que avasalla la zona núcleo, que como todo el mundo sabe, la zona núcleo de toda reserva, de toda área protegida, es una zona intangible, donde no se puede hacer ningún tipo de actividad económica y menos actividad extractiva. ¿Qué hace el plan de manejo de Tariquía del 2014? Modifica la zona núcleo y lo convierte en zona de uso moderado o en zona donde sí se puede hacer extractivismo. Y eso es lo que efectivamente ocurre con Astilleros, que es el núcleo en este momento del conflicto, porque YPFB Chaco ha establecido que va a explorar pozos petroleros en Astilleros. Astilleros está en la zona sur de la reserva, y a partir de este plan de manejo del 2014, Astilleros queda fuera de la zona núcleo y por tanto puede ser objeto de extracción, objeto de exploración y explotación petrolera. Esta es una de las trampas más terribles del gobierno de Evo Morales y que ese plan de manejo, por supuesto, continúa. Las comunidades recién se enteraron de este plan de manejo el 2018. Y a partir de ahí, por supuesto, han empezado a haber también movilizaciones, marchas, que el gobierno, igual que en todo el proceso de las movilizaciones sociales en Bolivia, hace caso omiso. Hasta que el 2019, agosto del 2019, vuelve a plantearse la segunda marcha por la defensa de Tariquía.
Después, ojo, hay que decirlo, esta segunda marcha de agosto del 2019 se realiza después de una vigilia de más de 150. Hola, José Luis, detuvo la grabación, se detuvo la... 2019. Ok. El 2019, frente a estas continuas, constantes desatenciones del gobierno de Evo Morales, a inicios del 2019, enero, febrero, se organiza una vigilia, esta palabra tan importante para la gente de Tariquía, que después este año el gobierno se ha apropiado de esta importante lucha combativa de la gente de Tariquía. Vamos a decirlo enseguida por qué. Pero los comunarios de Tariquía, sobre todo de la parte norte de la reserva, que es Chiquiacá, por donde quería entrar Petrobras, organizan una vigilia de más de 150 días. Lamentablemente el gobierno hace otra vez caso omiso de esta heroica vigilia, y frente a esta desatención, indiferencia, en realidad racismo del gobierno de Evo Morales, es que los comunarios determinan hacer la segunda gran marcha agosto del 2019. Resolución de esta segunda marcha por la defensa de Tariquía. Tariquía no se toca otra vez, es decir, no vamos a permitir el ingreso de las petroleras a la reserva de Tariquía. Uno. Dos, que se anulen, la gente pide que se anulen los contratos de exploración y explotación petrolera con las empresas transnacionales, eso hay que decirlo muy claramente. En principio, Petrobras y a partir del año pasado, con Upstream 2025, con YPFB Chaco. Chaco, recordarán, una transnacional que está en connivencia con YPFB. Bien, entonces, se realiza esa marcha, tampoco el gobierno atiende las demandas de Tariquía, y entonces la gente de Tariquía opta por lo que llamaríamos la lucha legal. Presenta una serie de acciones populares, demanda interpelaciones, etcétera. Es decir, trata de ver por la vía legal cómo se puede parar el avasallamiento petrolero hidrocarburífero del gobierno en connivencia con las empresas petroleras. Gran parte de 2019, esto es lo que va a hacer la gente de Tariquía, acciones legales, todas negadas, lamentablemente. Estamos en el gobierno transitorio, el gobierno de Áñez, que opera cuyos operadores políticos actúan con la misma lógica que el gobierno de El MAS, es decir, niegan todas las acciones legales de la gente de Tariquía. Hasta que llegamos entonces ya al año pasado, 2021, en el que el gobierno de Arce, el nuevo gobierno de Arce, renueva contratos para exploración y explotación en Tariquía. Esta vez, reitero, con YPFB Chaco. No solamente que renueva contratos, sino que además logra ya las licencias ambientales. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el MAYA, concede licencias ambientales a través de la acción cómplice del CERNAP, que debe defender las áreas protegidas. CERNAP más bien se ocupa de otorgar licencias ambientales. Este año ya están dadas todas las condiciones para, a pesar de la lucha de la gente tariquía, nunca ha dejado de luchar, eso es muy importante decirlo, pero el gobierno tiene todo preparado, ya tiene licencias ambientales, ya está la empresa YPFB Chaco empezando a operar en Tariquía, acaba de ingresar hace un par de semanas maquinaria pesada a Tariquía, ya esta vez no por la zona norte, por Chiquiacá, que no pudo Petrobras, reitero, sino están empezando a operar, y este es el conflicto de este momento, de estos días, bueno, en realidad de estos meses, por la parte sur, que es donde también está justamente el Pozo Astilleros. Y ahí aparece esta comunidad heroica que se llama El Cajón.
que es por donde YPFB Chaco está ingresando maquinarias, está ingresando técnicos, está ingresando, esto es lo más grave, y lo digo públicamente, operadores masistas que a nombre de ser trabajadores de la empresa YPFB Chaco están hostigando a los comunarios del Cajón, están abusando, están vulnerando los derechos de la gente del Cajón, de la comunidad del Cajón. Entonces, en este momento están dadas las condiciones, reitero, para que el gobierno y las petroleras avasallen Tariquía, pero la gente está en pie de lucha. Nunca ha dejado de luchar, nunca ha dejado de resistir y hoy mismo está en emergencia y en pie de lucha para que no ingresen las petroleras a Tariquía. Bueno, José Luis, muy importante tu informe y lo que se desprende claramente la necesidad de solidaridad de todas las organizaciones populares del país, obreras, campesinas, con la lucha del pueblo de Tariquía y de Tarija, digamos, donde ha habido una amplia solidaridad general. Así que muchísimas gracias, José Luis. No, pues más bien a ustedes, y recordemos y reiteramos es la defensa, el carácter estratégico de la defensa tariquía. Recordemos rápidamente que como Bolivia, como país, ya hemos perdido el lago Popó por efecto de la contaminación minera en el departamento de Oruro. Hace poco, hace un mes, acabamos de perder la no solamente bella, sino también estratégica Laguna Cáceres en Santa Cruz. Cuidado, mucho cuidado, hermanos y hermanas bolivianos y bolivianas, con que también perdamos la estratégica reserva de Tariquía. Al ladito, cerquita de la reserva, está el Aguaragua, una región antaño bellísima, también estratégica, también acuífera, que hoy por hoy está totalmente destruida por la contaminación petrolera. Un montón de pozos que están mal sellados y que siguen filtrando y que están contaminando ríos, suelos, el aire, la salud de las personas, etc. Cuidado con que ese mismo terrible fenómeno se provoque en Tariquía. Tariquía, entonces, lo decías muy bien, Miguel, nos corresponde defender a todos, a la población de Tarija y al conjunto de la población boliviana, porque en verdad que el agua es vida y defender el agua es lo más sagrado que puede haber en esta vida porque es defender la vida. Así que convocados, invitados, todos y todas a la defensa de Tariquía. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo, mi hermano. Gracias a ti.